Todavía estaba sacudiéndome los copos de nieve del cuello, cuando escuché la voz ronca de mi padre atravesar el comedor como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno. «Ah, miren quién llegó. Nuestro huésped permanente», dijo con ese tono de sarcasmo que él cree que es humor. Un par de risitas dispersas, de esas que la gente suelta cuando no sabe si debe reírse o mirar al piso. Yo no les di ni el gusto de una mueca. Colgué el abrigo empapado y caminé directo al único asiento libre, ese que siempre terminaba pegado a la ventana y a su corriente helada. Mi hermana Cassie había organizado la cena de Año Nuevo en su casa, una de esas mansiones beige de Scottsdale donde todo brilla más de la cuenta, lámparas de cristal, pisos de baldosas españolas, una cocina que parece sacada de una revista de lujo. El marido, Paul, era quien había pagado casi todo, aunque mi familia actúa como si las casas así crecieran de los árboles. Para ellos, yo era el que había abandonado la universidad a los 21. Ese es el único titular que recuerdan. Nunca importa que dejé la carrera porque una empresa había comprado un software mío y terminé metido en contratos grandes. Nunca importa que luego vendí mi participación y pude vivir sin trabajar si quisiera. Para ellos, sigo siendo la nota al pie incómoda. Al menos no es como Damon. Hacía años que casi no iba a reuniones familiares. La última vez me preguntaron si todavía hacía cositas de computadora, como si fuera un hobby que hacía en el garaje entre cortar el pasto y arreglar la bici. Pero esta vez casi me había llamado 3 días antes, con una voz suave y culpable, diciendo que me extrañaban y que sería lindo que estuviéramos todos. Y yo, tonto optimista, pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Comemos, sonrío, y me voy antes de las 12. Apenas crucé el comedor, papá remató. Mírenlo. Nuestro parásito oficial apareció. El mantel estaba lleno de adornos dorados, las copas ya medio vacías, los primos hablando fuerte como si compitieran por ver quién llenaba más el aire. Mi mamá apenas levantó la vista para un seco «ya llegaste», antes de seguir su conversación. Me dejé caer en mi silla y respiré hondo. Kevin, mi primo estrella, estaba contando lo glorioso que era su nuevo puesto en la oficina. Todos asentían como si hubieran esperado ese ascenso más que él. Yo ni intenté meterme en la charla. Me limité a jugar con un pedazo de pan mientras el olor del pavo se mezclaba con el perfume demasiado dulce de mis tías. A mitad del plato fuerte, mi tío Roger golpeó la copa con una cuchara, provocando un sonido metálico y antiguo que me devolvió recuerdos que no quería. «Hora del repaso anual», anunció, ya con la lengua un poco floja por el alcohol. Había olvidado esa absurda tradición familiar. Cada uno enumeraba sus logros del año. Ascensos, compras nuevas, metas alcanzadas, una competencia de egos disfrazada de celebración. Uno por uno fueron pasando. Kevin presumió su oficina con ventana. Mi tía habló de su hijo entrando en derecho. Cassie comentó algo del trabajo de Paul. Todos se aplaudían, brindaban, se inflaban el pecho. Hasta que quedó claro que tocaba mi turno. Cassie intentó saltarme, pero Roger se rió. «¿Y Damon? ¿Sigue de alma errante?» No dije nada al principio. Solo levanté la vista. «¿Alma errante?», repetí, con la voz neutra. Más risitas. Paul se inclinó hacia mí, curioso. «Che, ¿y vos ahora dónde trabajás?» Por un segundo pensé en responder algo corto, seguir el guión cómodo que llevaba años usando. Pero sentí esa vieja presión en la nuca. Ese cansancio que te agarra cuando ya te hartaste. Así que lo dije. Le dije el nombre de mi empresa. Paul dejó de pestañear. Me miró como si se le hubiera trabado la mente. «¿Para esa empresa?», preguntó con voz baja, casi incrédula. Asentí. «Sí. La fundé hace 7 años». La mesa se quedó congelada. De verdad. Detenida. Ocurrió ese silencio incómodo en el que todos intentan calcular si escucharon bien. Mi papá fue el primero en reaccionar, con ese tono cortante habitual. «¿Qué empresa es esa?». Paul intervino, totalmente desconcertado, como si recién se diera cuenta de que había estado comiendo junto a un desconocido. Explicó qué hacía mi empresa. Explicó que era líder en detección de fraude. Explicó que trabajaban con bancos enormes. Explicó que usaban mi software en su propio trabajo. Explicó lo del fraude de Dallas y los millones que se habían salvado. Mi madre soltó esa risita de cristal que usa cuando está incómoda. «Ay, no exageren. Damon hace cositas de computadora. Freelance». Pero Paul no la dejó cerrar la puerta. «No. Él dirige una compañía enorme. Es literal. Da conferencias». Los ojos de todos pasaban de él a mí, y de mí al vacío,
como si no entendieran cómo encajar esta versión mía en el molde que habían usado por más de una década. Y yo, viendo esas caras, entendí algo que dolía más que el insulto inicial. Nunca se habían interesado en saber quién era. Ya habían decidido que era un fracaso. Y cualquier cosa que no encajara, simplemente la ignoraron. Y ese, sin saberlo, fue el comienzo del fin. El silencio que siguió a la explicación de Paul no fue el típico silencio incómodo de familia. Fue una implosión lenta, como si cada persona en esa mesa estuviera revisando mentalmente todos los chistes, desprecios y comentarios que habían hecho sobre mí durante años, y recién ahora notaran lo cruel que habían sido. Kevin fue el primero en recuperar la voz, aunque habría sido mejor que no lo hiciera. Bueno, dijo con esa arrogancia heredada, fundar y dirigir no son lo mismo. Mucha gente dice dirijo para sonar importante. Paul lo interrumpió sin pestañear. No, Kevin. Lo vi dar una charla de Machine Learning en una conferencia. Era el invitado principal. No entendía que era el hermano de Cassie porque nadie me había dicho que trabajaba en FinTech. Eso lo remató. Kevin cerró la boca y miró su copa. Mi papá, mientras tanto, había empezado a ponerse rojo. Ese rojo apagado que anuncia tormenta. Entonces, dijo entre dientes, ¿te crees mejor que todos porque ganas plata? No dije eso, contesté, calmado. Solo estoy cansado de que me traten como si fuera un estorbo. Mi mamá, que llevaba años perfeccionando el arte de la pasivo-agresividad, saltó. Nos dejaste preocuparnos por vos, dijo, ofendida. ¿Cómo no ibas a decirnos que te iba bien? Solté una risa muy pequeña, casi incrédula. ¿Cuándo se preocuparon exactamente? ¿Cuando entré y papá me llamó parásito? ¿O cuando preguntaste si seguía haciendo eso de las computadoras? ¿O cuando me dijeron que había desperdiciado mi vida por dejar la universidad? Casi intentó intervenir, pero ya estábamos en caída libre. Mi tío Roger, que normalmente es el que mete más leña al fuego, miraba su plato como si ahí hubiera respuestas. Mi prima Nicole parecía lista para escapar por la ventana. Fue Adam, mi primo menor, el que respiró hondo y dijo algo que rompió aún más la mesa. Conozco tu empresa, murmuró. En mi trabajo casi los contratamos el año pasado. El presupuesto era enorme. Miró hacia mí. ¿Es cierto que cobraban $500,000 solo por la implementación? Asentí. Depende del banco. A veces más. La mesa exhaló un colectivo Dios. Ahí se notó un cambio. Algo pesado. Ya no era solo sorpresa. Era vergüenza. Y resentimiento. Como si mi éxito fuera una ofensa personal. Podrías habernos ayudado, soltó mi mamá, con la voz tensa. La estamos pasando mal. Y entonces lo dijo todo de un golpe. El fondo de jubilación de tu padre desapareció hace años. Tuvimos que refinanciar la casa. Estamos en apuros. Y tú ahí, sentado, con toda esa plata. Mi padre clavó el tenedor en el mantel. Y nunca dijiste una palabra, escupió. Lo miré fijo, sin pestañear. Tampoco lo preguntaron. Paul abrió la boca como para defenderme, pero se quedó en silencio cuando vio la mirada de mi padre. Esa mezcla de humillación y furia que solo aparece cuando alguien siente que ha perdido el control. Yo me levanté despacio, dejé la servilleta en la mesa. No les dije nada porque ya habían decidido quién era yo. Y porque durante 12 años se beneficiaron de esa decisión. Casi murmuró un por favor, basta. Pero la cena ya estaba muerta. Me puse el abrigo y caminé hacia la puerta. Feliz año nuevo, dije sin mirar atrás. Nadie me contestó. Me senté en el auto con el motor encendido durante casi 20 minutos. El teléfono vibraba sin parar. Mensajes de Cassie, de mi mamá, de Paul, incluso números desconocidos. El clásico árbol telefónico familiar funcionando a máxima capacidad. No respondí ninguno. Conduje hasta mi departamento en Tempe, pagado en efectivo años antes. Desde la ventana podía ver los fuegos artificiales a lo lejos, estallando como si celebraran algo que yo no sentía. A las 11:30 me animé a desbloquear el celular. Casi, no sabía que era así. Por favor, llámame. Mamá, humillaste a tu padre frente a todos. Paul, eso fue intenso. ¿Estás bien? Adam, si querés hablar, estoy acá. Solo respondía a Adam. Gracias. Los días siguientes fueron un limbo extraño. El trabajo me mantenía ocupado, pero la cabeza iba por otro lado. Casi me llamó 5 veces. Yo no atendí. Paul envió un mensaje educado, casi tímido. Adam escribió otra vez, sin presión, solo para saber cómo estaba. Y entonces llegó la carta certificada.
Mis padres vendían la casa. Me ofrecían comprarla con un descuento familiar. Una propuesta elegante, si uno ignoraba el desespero entre líneas. La leí 3 veces. Después, investigué. Y cuando terminé de armar el rompecabezas, me quedé mirando la pantalla con una mezcla de sorpresa, rabia y una oportunidad que no esperaba. Mis padres estaban quebrados. Literalmente. El fondo de papá había desaparecido por una estafa cripto de un gurú motivacional. La hipoteca nueva era demasiado alta. El banco ya había enviado la notificación de preejecución. Les quedaban apenas unos meses antes del remate. La carta que me enviaron no era un gesto de reconciliación. Era un salvavidas lanzado por orgullo. Un ayúdanos, pero que parezca un trato comercial. Y ahí, por primera vez en años, decidí que si querían jugar, yo también sabía jugar. Cuando terminé de juntar toda la información sobre el desastre financiero de mis padres, me quedé unos minutos en silencio, solo escuchando el zumbido del refrigerador. No era que me alegrara su desgracia, pero tampoco podía ignorar la ironía. El mismo hombre que me llamó parásito había perdido toda su jubilación persiguiendo un esquema piramidal maquillado con Lamborghinis y frases motivacionales. Podía dejarlo así. Podía ignorarlo todo. Podía avanzar con mi vida y cerrar la puerta para siempre. Pero entonces, en esa quietud de la noche, se encendió una idea. No de venganza. No exactamente. Era algo más frío y más quirúrgico. Una oportunidad. Llamé a un contacto de un banco regional, vicepresidente de préstamos comerciales. Alguien que me debía un favor. ¿Tenés un minuto? Le pregunté. Le di la dirección de la casa de mis padres. Él buscó la información en su sistema. Tardó menos de un minuto. Preejecución confirmada. Los dueños están en problemas serios, dijo. Si querés hacer una oferta al banco, por debajo del mercado podés conseguirla. ¿Cuánto? Pregunté. Cas, cierre rápido, sin contingencias. 450.000. Si apurás los tiempos, incluso 430. Me quedé mirando la pared, pensándolo. Perfecto, respondí. Colgué y llamé a mi abogado. Necesito una LLC nueva, le dije. Ciega, discreta. Nada que se pueda rastrear a mí. ¿Puedo preguntar para qué? Dijo, aunque sabía que igual iba a hacerlo. Para comprar una propiedad, respondí. Pero no quiero que sepan quién soy. No preguntó más. Una semana después, la LLC hizo una oferta formal de 440.000, efectivo, cierre en 20 días. El banco aceptó en cuestión de horas. Mis padres recibieron una carta diciendo que la propiedad había sido vendida a un grupo desarrollador. Tenían 30 días para dejarla. Yo no dije nada. Nadie sabía que era el dueño. Ni pensaba contarles, todavía. 3 días después, casi me llamó. Esta vez atendí. Damon, dijo, con la voz temblorosa. ¿Vos compraste la casa de mamá y papá? Me la quedé mirando como si pudiera verla desde el otro lado de la línea. ¿Por qué pensás eso? Porque Paul dice que tenés inversiones inmobiliarias. Y que el timín es demasiado perfecto. Hizo una pausa. Decime la verdad. No te debo explicaciones, respondí, firme pero sin enojo. No, dijo ella, casi susurrando. Pero ellos tampoco merecen quedarse en la calle. Respiré hondo. No están en la calle. Están en una situación que ellos mismos crearon. Se hizo un silencio largo, pesado. ¿La compraste? Insistió al final. Sí, respondí. La compré yo. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó, con un miedo que nunca antes le escuché. Miré los documentos sobre mi escritorio. Planos, presupuestos, proyecciones, papeles legales. Todavía lo estoy pensando, dije. Media verdad. Media mentira. Por favor, rogó. No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. No me voy a arrepentir, contesté. Y lo dije con una certeza que hasta a mí me sorprendió. Colgamos sin resolución. Y fue ahí, sentado en la oscuridad, donde por primera vez imaginé lo que esa casa podría convertirse. No un arma. No un castigo. Un símbolo. Una reescritura. Un cierre perfecto. La noche siguiente le mandé un mensaje a Adam. Sigue en pie lo de tomar algo. Contestó al instante. Nos encontramos en un diner barato, de esos que huelen a café quemado desde la puerta. Se sentó frente a mí con su típica seriedad tranquila. Menuda noche de año nuevo, dijo, acomodando el café. Solté una risa breve. Es una forma de decirlo. Adam se quedó callado un momento, como eligiendo bien las palabras.
Estuve pensando mucho en todo, dijo. En cómo todos asumimos que te iba mal. En que nadie preguntó. Ni siquiera yo, que siempre me llevé bien con vos. No tenías por qué, respondí. Sí, contradijo. Porque escuché cómo te hablaban durante años y nunca dije nada. Y eso también te hace cómplice. Lo miré. Sincero. Directo. Alguien que no buscaba excusas. Charlamos de trabajo, de la vida, de la familia. Y cuando le conté, a medias, que tenía planes con la casa, él entrecerró los ojos. ¿Planes? Repitió. ¿Qué tipo de planes? Planes que todavía estoy armando, dije. Sonrió. Suena a algo divertido. O peligroso. O ambas. Le conté más. No todo. Pero sí lo suficiente para que entendiera la dirección general. Adam apoyó la taza y dijo algo que no esperaba escuchar de nadie en esa familia. Si necesitas que alguien esté en tu esquina, yo estoy. No por tu plata, sino porque lo que estás haciendo. Hizo un gesto con la mano, como buscando la palabra. Vale la pena. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que alguien de mi sangre realmente hablaba en serio. Esa misma madrugada, después del café con Adam, llegué a mi departamento y me quedé mirando la carpeta donde había ido guardando las notas sueltas del plan. Hasta ese momento solo eran ideas dispersas, frases a medio formar, esquemas dibujados en servilletas. Pero algo había cambiado. Adam había dado en el blanco. ¿Qué quería yo realmente? No castigar. No humillar. No demostrar que había ganado una batalla silenciosa. Quería reclamar mi historia, eso que siempre me negaron. Un espacio donde lo que construyo tenga valor, incluso si para otros no era lo esperado. Así que respiré hondo y empecé desde cero. Abrí una hoja en blanco. Y escribí el título. Brennan Opportunity Fund. Un fondo. Una incubadora. Un espacio para gente que había tomado los mismos caminos irregulares que yo, pero que no tuvo a nadie que les dijera dale, vos podés. La misión era clara. Apoyar a desertores universitarios de primera generación. O a quienes vienen de familias donde todo se celebra menos los sueños propios. O a los que fueron llamados fracasados, casos perdidos, o peor, parásitos. Sembré el proyecto con $1 millón de mi bolsillo. Contraté a una directora para que se encargara de la estructura inicial. Armé un directorio pequeño y confiable. Y, sobre todo, rediseñé la casa. Antiguos dormitorios convertidos en oficinas. El comedor en una sala de reuniones. La cocina en un área común para los equipos. Transformé cada rincón donde alguna vez escuché críticas en un espacio para crear. El precio del alquiler sería simbólico. $50 al mes, solo para que valoraran el espacio sin que fuera una carga. La primera tanda serían 6 emprendedores. Gente que ya había entrevistado en silencio a través de ONGs. Uno de ellos era Jordan, el chico de la app de presupuestos al que venía ayudando hace meses. Su entusiasmo me recordaba a mí a los 21, cuando creía que cualquier idea podía incendiar el mundo. Mientras cerraba los documentos finales, pensé, la casa donde me destruyeron la autoestima va a ser el lugar donde otros construyan las suyas. No se trataba de venganza. No exactamente. Era una especie de justicia poética. Contarle el plan a Adam fue más fácil de lo que imaginé. Nos encontramos en el mismo diner, misma mesa, mismos cafés aguados. Le mostré los planos, los documentos legales, la misión del fondo. Adam los leyó con una concentración que no esperaba, asintiendo lentamente mientras pasaba cada hoja. Cuando terminé, se reclinó en la silla, cruzó los brazos y dijo, «Esto es brillante». Sonrió. Y un poquito cruel también, pero en el mejor sentido. No es para castigarlos, le aclaré. Aunque inevitablemente va a tener ese efecto. No, respondió él. Es un espejo. Y por primera vez, ellos van a tener que mirarse. Pasamos una hora completa refinando ideas, revisando detalles legales, planeando los tiempos. Adam se ofreció a encargarse voluntariamente del cumplimiento regulatorio del fondo, algo que conocía de memoria. Quiero ser parte de esto, dijo. Porque alguien tiene que cambiar esta familia, y no van a ser ellos. Y porque lo que estás haciendo importa, Damon. De verdad. No supe qué responderle al principio. Solo asentí. En las semanas siguientes nos vimos varias veces. No solo para hablar de la fundación, caminatas por la montaña, partidas de billar desastrosas, conversaciones sobre la familia que ninguno de los dos se había animado a tener nunca. Creo que ambos descubrimos algo importante.
que no era necesario renunciar a toda la familia para salvar una parte sana de ella. A principios de marzo, casi me escribió. Cena por los 60 de mamá. Salón privado. Sería muy importante que vengas. Le respondí que sí. Ella mandó un mensaje de alivio, como si acabara de desactivar una bomba. No sabía que la bomba la estaba llevando yo en el bolsillo, porque la fecha coincidía perfectamente con el momento en que la transformación de la casa estaba lista. Los papeles estaban firmados. La escritura transferida al Brennan Opportunity Fund. El aviso de desocupación ya tenía fecha. Yo solo tenía que contarlo. La noche anterior, Adam me envió un mensaje. ¿Estás listo? Le respondí. ¿Para que explote todo? Absolutamente. Al día siguiente, llegué 10 minutos antes al restaurante. Manteles blancos, luces bajas, mozos con chalecos. Un lugar que alguien reserva cuando quiere aparentar una familia perfecta. Entré al salón privado. Casi me abrazó fuerte. Gracias por venir, susurró. No me lo iba a perder, respondí. El resto fue llegando. Kevin inflado como siempre. Tía Brenda cargada de perfume barato. Tío Roger ya colorado antes de tomar alcohol. Nicole mirando el celular como tabla de salvación. Adam entró y me guiñó un ojo. Mis padres fueron los últimos. Mi mamá con una sonrisa forzada. Mi papá rígido y silencioso. La cena transcurrió en una paz artificial. Conversaciones florales. Risas vacías. Comentarios que no dicen nada. Hasta que llegó el momento de los brindis. Y, como siempre, me tocó hablar. Saqué el sobre del bolsillo. Y el ambiente se tensó como si alguien hubiera bajado la temperatura del aire. Era momento. Cuando me puse de pie con la copa en la mano, todo el salón privado quedó en silencio. No ese silencio amable que se da antes de un brindis, sino uno tenso, expectante, como si cada persona hubiera sentido que algo importante estaba por romperse. Miré a mi mamá primero. Estaba radiante, con ese tipo de sonrisa que se usa para posar, no para sentir. Mi papá tenía la mandíbula apretada, como si le costara tolerar incluso mi presencia. Respiré hondo. Mamá, empecé. 60 años no se cumplen todos los días. Y aunque nuestra historia no siempre fue fácil, no puedo negar que tu presencia fue determinante. Un par de risitas nerviosas sonaron en la mesa. Mamá mantuvo la sonrisa, pero la vi tensarse. Este año aprendí muchas cosas, continué. Sobre mí, sobre lo que valoro, sobre lo que estoy dispuesto a permitir. Y entendí que a veces, el mejor regalo que puede recibir alguien, no es el que quiere, sino el que necesita. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo puse frente a ella. El sonido del papel apoyándose fue suave, pero cayó como un martillazo. ¿Qué es esto?, preguntó, con una voz más pequeña que la suya habitual. Ábrelo. Casi tragó saliva. Adam, desde el otro lado de la mesa, cruzó los brazos como quien ya sabe que la película está por volverse interesante. Mi mamá abrió el sobre. Leyó las primeras líneas. Su cara se desfiguró. Mi papá ya estaba rojo. Kevin dejó de mascar. Tía Brenda agarró el brazalete como si fuera a desmayarse. Yo seguí hablando, tranquilo. Quería que cada palabra cayera con el peso justo. Como algunos saben, estaban en pre-ejecución hipotecaria, dije, sin elevar la voz. Necesitaban vender rápido. Y cuando el banco puso el aviso, una empresa ofreció comprar la casa por debajo del valor del mercado, con cierre inmediato. Mamá levantó la vista, horrorizada. Eso no puede. Sí puede, la corté suavemente. Y sí pasó. Papá golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Qué te crees que estás haciendo? Yo no lo miré. La empresa que compró la casa, seguí, era mía. Un murmullo atravesó la mesa como una corriente eléctrica. Yo pagué la propiedad, dije. La saqué del banco, del remate que venía en camino. No se las quité. La compré, después de que ustedes la perdieran. Mamá soltó un sollozo. Una lágrima le quedó suspendida en la mejilla. Y estas últimas 6 semanas, continué, he estado transformándola en algo nuevo. Deslicé otro documento desde dentro del sobre. La escritura a nombre del Brennan Opportunity Fund. La casa ahora es la sede de una fundación que creé, expliqué. Un lugar para emprendedores jóvenes, para personas que fueron subestimadas por sus familias, para quienes escucharon toda su vida que no llegarían a nada. Un lugar donde puedan construir lo que yo tuve que construir solo. Todos se quedaron inmóviles. Hasta que mi papá explotó. No podés hacer esto. No podés convertir nuestra casa en un refugio para fracasados. Lo miré directo.
La casa donde me dijeron que era un parásito ahora será un lugar donde otros puedan crecer, dije, calmado. Es una mejora considerable. Papá se levantó de golpe. Adam, sin moverse, dejó escapar una pequeña carcajada por la nariz. Kevin intervino indignado. Estás orgulloso de haber destruido a tu familia delante de todos. ¿Qué bajo caíste? Sí, Kevin, dije, levantando la copa. Estoy orgulloso. Los gritos empezaron de golpe. Mamá lloraba. Papá insultaba. Tía Brenda hablaba encima de Kevin. Casi tenía las manos en la cara, temblando. Paul murmuraba por favor, basta. Solo Adam seguía en silencio, observando como quien mira el último capítulo de una serie que llevaba meses esperando. Yo levanté la mano. Ya está, dije, firme. Tienen 2 semanas para desocupar la casa. Ya pagué una mudanza completa. Ya encontré un alquiler que se ajusta a sus ingresos reales, no a los que fingían tener. Mamá, llorando, murmuró. Nos estás echando. Los estoy ayudando a vivir dentro de sus posibilidades, corregí. Algo que nunca hicieron por mí. Apreté un botón en mi celular. Ah, por cierto, añadí. Tuve en cuenta tu club de lectura, mamá. Como se reúnen el 14, moví la mudanza al 15. Para que no te lo pierdas. Silencio mortal. Solo Adam, otra vez, soltó una carcajada contenida. Papá dio un paso hacia mí, furioso, pero Paul lo sujetó del brazo. Con vos terminamos, escupió mi padre. Ya no sos parte de esta familia. Tomé mi copa, le di el último sorbo, la dejé despacio en la mesa. Hace años que no lo soy, respondí. Miré a todos. Luego me dirigí a Cassie. Perdón que haya sido así, le dije. Pero no me arrepiento. Finalmente, miré a Adam. Vámonos. Él se paró enseguida, agarrando el saco. Caminamos juntos hacia la salida mientras la familia explotaba detrás de nosotros. El restaurante quedó atrás como un eco. Gritos apagados, sillas moviéndose, la mezcla áspera de rabia y desconcierto flotando en el aire. Cuando Adam y yo cruzamos la puerta hacia el estacionamiento, el silencio nos golpeó de lleno, frío y limpio. Él inhaló hondo. Bueno, dijo, frotándose la cara. Eso fue intenso. Se rió, bajito. Yo también. Fue una risa rara, más alivio que humor. Nos fuimos al diner de siempre, ese que ya parecía nuestra base clandestina. Nos sentamos en la misma cabina, debajo del mismo tubo fluorescente que parpadeaba. La camarera ni preguntó. Trajo 2 cafés enseguida. Nos quedamos un rato sin hablar. El tipo de silencio que no pesa, sino que deja respirar. Pensé que tu viejo te iba a tirar un golpe, dijo Adam al fin, tomando un sorbo. Yo también, admití. Si Paul no lo frenaba, capaz estábamos en el hospital ahora. Nos miramos y soltamos otra mínima risa, como quien reconoce la locura de lo ocurrido. ¿Y ahora qué?, preguntó, apoyando los codos en la mesa. Ahora sigo adelante, respondí. La fundación abre en 2 semanas. Ya tengo 6 candidatos listos. Gente con talento de verdad. Adam asintió con calma. Eso es lo único que importa. Mi teléfono empezó a vibrar. Una vez. Luego otra. Y otra. Hasta que parecía un mensaje por segundo. Saqué el celular y los leí en silencio. Casi. No tenías que hacerlo así. Estoy destrozada. Paul, entiendo por qué lo hiciste, pero casi está muy mal. Mamá, no tenés corazón. Papá, para mí estás muerto. No nos vuelvas a hablar. Kevin, sos exactamente lo que papá decía. Felicitaciones. No dije nada. Solo dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Adam me observó. ¿Y? Preguntó. ¿Vas a contestar? Esta noche no, dije. Capaz algunos, nunca. Hizo un gesto leve, como aceptándolo. Pedimos otra ronda de café. La charla se relajó. Adam empezó a contarme una idea de startup que tenía en la cabeza. Un sistema para automatizar procesos de cumplimiento regulatorio. Algo técnico, pero con potencial. Si algún día te animás, le dije, te guardo un escritorio en la fundación. Me sonrió. No lo descarto. Cerca de la medianoche, pagamos y salimos. El aire de marzo estaba frío, cortante. Adam me chocó el puño antes de irse. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. Y no estás solo. Lo vi subir a su auto y arrancar. Luego me quedé parado un momento, sintiendo que algo en mí, algo viejo, doloroso, estaba empezando a aflojarse. Conduje hasta mi departamento con las ventanillas bajas.
El viento frío me despejaba la cabeza. Era como si necesitara aire nuevo para reemplazar todo el que había respirado en esa cena. Cuando llegué, me quedé frente a los ventanales, mirando las luces de la ciudad. La misma vista que en Año Nuevo, pero con otra sensación en el pecho. El celular vibró otra vez. Esta vez no era familia. Era Jordan. Jordan. Me llegó el mail de aceptación para la incubadora. Esto es una locura. Gracias de verdad. No sabes lo que significa para mí. Sonreí. Y contesté. Te lo ganaste. Aprovéchalo. Ahí lo entendí. No se trataba de destruir algo viejo. Se trataba de construir algo nuevo. Algo que sí valía la pena. A la mañana siguiente, la directora de la fundación me llamó. Llegaron 3 solicitudes nuevas anoche, dijo, emocionada. Gente buenísima. ¿Querés que las revise? Sí, respondí. Mándame las mejores. Después de colgar, me senté en el sillón con un café y me permití, por primera vez en mucho tiempo, sentir orgullo. Un orgullo tranquilo, no el que necesita aplausos o validación. Y entonces sonó el teléfono otra vez. Número desconocido. ¿Hola? ¿Damon Brennan? Preguntó una voz amable. Soy David Whitmore. Manejo un fondo de Venture Capital en Phoenix. Me enteré de lo que estás haciendo con el Brennan Opportunity Fund. Un amigo de uno de tus candidatos me habló maravillas. Me gustaría conversar sobre posibles alianzas. Tal vez aportar capital semilla a los proyectos que salgan de ahí. Me recosté en el asiento y sonreí. Dale, dije. Hablemos. Charlamos 10 minutos. Interesado. Entusiasmado. Respetuoso. Cuando colgamos, me quedé mirando el techo. Todo estaba empezando a encajar. Pensé en papá llamándome parásito. En mamá ofendida porque no le conté mis logros. En mis primos riéndose. En las cenas incómodas de mi adolescencia. Y me di cuenta de algo definitivo. Nunca necesité que me validaran. Solo tenía que dejar de pedirles permiso para estar orgulloso de mí. La fundación abriría en 2 semanas. 6 emprendedores entrarían a transformar sus vidas en las mismas habitaciones donde, alguna vez, intentaron enterrarme la mía. Un cierre de círculo perfecto. La semana siguiente pasó como un remolino. Reuniones con la directora, selección de candidatos, últimas inspecciones en la casa. Verla terminada por dentro fue, extraño. Doloroso y hermoso a la vez. Las paredes repintadas, los muebles nuevos, los escritorios alineados donde alguna vez hubo fotos familiares que siempre me dejaban fuera del cuadro. El olor a madera fresca reemplazando el viejo perfume de mi mamá. El eco de pasos nuevos en un lugar que, durante años, me hizo sentir pequeño. Y ahora era mío. Pero más importante, era para otros. Cuando pusimos el cartel en el frente, Brennan Opportunity Fund, incubadora de emprendimientos, sentí que se cerraba un circuito eléctrico dentro de mí. Un viaje de ida que por fin tenía retorno. Esa tarde, sentado en la cocina reconvertida en área común, me quedé revisando las fichas de los emprendedores seleccionados. Historias duras, complicadas, parecidas a la mía pero también únicas. Gente que nadie vio venir. Gente con chispa. Gente con hambre. Mientras leía, me llegó un mensaje. Era Adam. ¿Primer día ahí? ¿Cómo se siente? Le mandé una foto del salón principal, vacío pero listo, iluminado por el sol de la tarde. ¿Se siente? Correcto. Lo es. Guardé el celular y apoyé la frente en las manos. No sé si era cansancio, alivio o una mezcla rara de ambos, pero sentí que por fin podía respirar sin una sombra encima. A veces crecer no es avanzar, es recomponer las piezas que te rompieron sin que te dieras cuenta. En ese momento entró Jordan, sorprendiéndome. ¿Puedo ver? Preguntó, con los ojos brillando. ¿Es tu casa ahora también? Le respondí. Caminó lento, tocando los bordes de los escritorios, mirando las ventanas, como si fuera un terreno sagrado. No puedo creerlo, dijo. Nadie hace estas cosas. Se giró hacia mí. ¿Por qué lo hiciste? Lo pensé un segundo. Porque a mí me habría cambiado la vida tener un lugar así cuando era joven, respondí. Y porque no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Jordan sonrió, como quien recibe una contraseña para entrar a un mundo nuevo. Voy a hacerlo valer, dijo. Eso espero, respondí. Cuando se fue, me quedé solo en la cocina. El silencio no se sentía vacío, se sentía lleno de posibilidades. Ese mismo día, al anochecer, salí al porche. Encendí una luz y observé la calle tranquila. Casas ordenadas, autos estacionados con precisión,
La misma postal perfecta que mis padres siempre pretendieron. El viento movió los arbustos del frente. Me di cuenta de que, por primera vez, la casa no me intimidaba. No era un recordatorio de lo que no fui. Era prueba de lo que sí construí. Mi celular vibró otra vez. Era un correo. De David Whitmore, el inversor. Me gustaría proponer una reunión con otros fondos interesados en apoyar los proyectos de su incubadora. Creemos que su modelo tiene potencial para convertirse en un referente regional. Sonreí. Ese era el futuro, no el pasado. Miré hacia la calle, respiré hondo y cerré la puerta con llave. En algún momento, quizás dentro de años, mis padres pasarán por esta casa y verán gente entrando con laptops, carpetas y sueños grandes. Tal vez recuerden mi nombre. Tal vez no. Tal vez sigan convencidos de que yo traicioné a la familia. No importa, porque al final del día entendí algo que me llevó media vida. La familia no siempre es la que te toca. A veces, es la que decidís construir alrededor de tus heridas. La incubadora abriría en 2 semanas. Las luces ya estaban encendidas. Y yo, por primera vez desde los 21, me sentía exactamente donde tenía que estar. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.